¿Es indiscutible para ti, por ejemplo, que Jesucristo existió? Jesucristo realmente existió, realmente caminó en este mundo, predijo su propia muerte y resurrección. Y luego, si hubieras podido tener una cámara grabando junto a la tumba alrededor del año 33 después de Cristo, un Jesús real habría salido al tercer día después de su crucifixión y sepultura. Una pregunta lleva 2000 años sin silenciarse y no importa cuántas veces hayan intentado enterrarla, no importa cuántas culturas hayan cambiado a su alrededor, esta pregunta sigue vigente y en pie hasta el día de hoy. ¿Existió realmente Jesús de Nazaret? ¿Murió en una cruz y resucitó al tercer día? Y la respuesta a estas preguntas lo cambia absolutamente todo. Lo que estás a punto de ver no es simplemente un debate de opiniones, es evidencia, es historia, es el interrogatorio más importante que puedas presenciar. Piers Morgan, uno de los periodistas más desafiantes del mundo, se enfrenta a Wes Huff, un erudito cristiano que no le regala ni una pregunta fácil. Lo que sigue son respuestas que muy pocos se atreven a dar y muy pocos se atreven a escuchar hasta el final. Así que quédate porque realmente vale la pena. Lo interesante de tu perspectiva sobre esto a partir de tu historia y de tus estudios es que crees que gran parte del Nuevo Testamento es indiscutiblemente, de hecho, verdadera. Sí, lo creo. Y pienso que eso es demostrable a partir de la evidencia real que podemos examinar. ¿Es indiscutible para ti, por ejemplo, que Jesucristo existió? Oh, definitivamente. Pienso que podemos decir con bastante claridad que un personaje, un rabino judío itinerante del primer siglo llamado Jesús de Nazaret, realmente caminó por las polvorientas calles de la Judea del primer siglo ocupada por Roma. Pienso que incluso los estudiosos más escépticos admitirán que si sabemos muy poco acerca de Jesús, sí sabemos que existió y que fue crucificado hacia el comienzo del primer siglo bajo la autoridad del gobernador de Judea, Poncio Pilato. Jesucristo realmente existió, realmente caminó en este mundo, predijo su propia muerte y resurrección. Y luego, si hubieras podido tener una cámara grabando junto a la tumba alrededor del año 33 después de Cristo, un Jesús real habría salido al tercer día después de su crucifixión y sepultura. ¿Ves? Es el punto central de todo esto, ¿no es así? Si Jesús de Nazaret resucitó, eso realmente toca la esencia absoluta y el corazón del cristianismo, porque obviamente, si lo hizo, entonces eso es un milagro. Y entonces todo el que cree en el cristianismo y en todo lo que éste representa, y en Jesús y en todo lo demás, se sentiría confirmado por ese hecho. Bueno, ¿de qué otra manera lo explicas? Así que ese es el punto central. Entonces, a partir del texto del Nuevo Testamento, ¿dónde está la evidencia dura real para ti como historiador de que eso realmente ocurrió? Sí, Piers. Creo que realmente tenemos una cuestión histórica, en el sentido de que tenemos un personaje real, cuya existencia podemos demostrar. Y luego tenemos a ese mismo personaje presentado en múltiples fuentes independientes y cruzadas, cuya principal expresión son lo que llamamos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el hecho de que ahora sean textos religiosos no necesariamente niega que sean textos históricos. Eran fuentes escritas independientes que provienen del marco temporal correspondiente. Si queremos saber algo acerca de alguien del mundo antiguo o de la historia en general, acudimos a las fuentes más tempranas, preferiblemente a fuentes oculares. Y creo que eso es lo que tenemos en los evangelios. Así que tenemos un personaje que vivió, que murió, y luego un personaje del cual una comunidad temprana de seguidores de Jesús dijo que había resucitado. Y los relatos de eso no son simplemente escasos. No presentan a Jesús visto desde lejos como alguna clase de aparición o algo por el estilo. Lo que tenemos son casos en los que la comunidad temprana de Jesús decía que caminaron con él, hablaron con él, comieron con él. Y esto ocurrió, como dice Lucas en su conjunto, formado por el Evangelio de Lucas y Hechos, a lo largo de 40 días. No fue un evento breve, y hubo hasta, como dice Pablo, 500 testigos que participaron en este acontecimiento antes de su resurrección definitiva y de su ascensión a la diestra del Padre. El contraargumento es que Pablo el apóstol no estuvo allí para la resurrección misma, y realmente no hay otra referencia aparte de, creo, 1 de Corintios, capítulo 15. Solo hay una referencia a que 500 personas presenciaron esto. ¿Algo de eso a tus ojos arroja más dudas sobre ello? No lo creo.
porque pienso que cuando examinamos algo que podemos intentar explicar historiográficamente, observamos las distintas explicaciones y luego damos cuenta de los datos. Así que tienes razón en el sentido de que 1 Corintios capítulo 15 es el único lugar donde se menciona que hablamos de estos 500 testigos que vieron a Jesús todos a la vez. Sin embargo, cuando corroboras eso con los relatos que encontramos, particularmente en Mateo, Lucas y Juan, creo que sí lo explica, especialmente cuando tienes el episodio de la ascensión en Mateo y Lucas, que esos 500 podrían haber sido las personas que estaban en el monte cuando Jesús ascendió. Incluso el hecho de que tengamos una sola instancia en la que se habla de esto, y luego podamos considerar a Mateo, Marcos, Lucas, Juan y después a otros documentos del Nuevo Testamento que hablan de la resurrección de Jesús, y que incluso Jacobo, el hermano de Jesús, en la epístola de Jacobo se refiere a su hermano como nuestro glorioso Señor, un título atribuido únicamente al Dios de Israel, Yahvé. Así que creo que tenemos que explicar estos casos concretos en los que no solo tenemos personas favorables a que esto ocurriera, sino individuos que en realidad eran hostiles, como Jacobo, el hermano de Jesús, de quien los evangelios nos dicen que la familia de Jesús era en realidad muy reticente respecto de cuán público era su ministerio. Luego tenemos también a Pablo, que comenzó su vida como perseguidor, y después tuvo un giro radical al continuar y escribir la mayor parte de la Santa Escritura dentro del Nuevo Testamento. Ahora bien, otra vez, haciendo de abogado del diablo, el argumento en contra dice, miren, todos estos testigos probablemente eran personas bastante primitivas, en su mayoría analfabetas. El testimonio ocular es notoriamente poco fiable. Por ejemplo, hoy en día es la evidencia menos creíble en un tribunal. Y como el método histórico no trata con milagros, la gente dice que es ridículo basar en eso cualquier historia. E incluso el Evangelio de Mateo nos dice que cuando Jesús apareció delante de sus 11 discípulos, algunos de ellos dudaron, a lo que la gente responde, bueno, si ni siquiera todos sus discípulos creyeron esto, ¿por qué en el mundo habríamos de creerlo nosotros? Sí, creo que hay varias cosas en juego allí. En términos del método histórico y de cómo realmente evaluamos las cosas, solo tenemos testimonio de testigos. Hay algo que es muy diferente de un tribunal en un entorno legal moderno, incluso algo como el testimonio de oídas. Bueno, toda la historia antigua, en cierto sentido, es testimonio de oídas, pero eso no se aplica cuando lo aplicamos al método historiográfico. Necesitamos usar los mismos estándares que usaríamos al examinar, por ejemplo, las biografías de Tiberio con Belaeo, Pertícolo, Tácito, Suetonio y Casio Dio. Cuando tenemos múltiples relatos sobre la vida de una persona, observamos tanto las cosas en las que coinciden como aquellas en las que hay diferencias de detalle. Y luego tratamos, lo mejor que podemos, de explicar las distintas situaciones que están ocurriendo. Ahora bien, yo diría frente a la acusación de que estas son solo personas antiguas e iletradas, que eso es lo que C.S. Lewis llamó esnovismo cronológico. Es decir, solo porque las personas son antiguas no significa ni que sean estúpidas, ni que no sepan lo que está ocurriendo. Y lo que tenemos en cuanto a este evento es que muy poco tiempo después de la muerte de Jesús, tenemos una explicación de lo que esperaríamos si la resurrección no hubiera ocurrido. Los 11 discípulos están escondidos en el aposento alto. Están asustados. Son conscientes de otros movimientos mesiánicos en el mundo antiguo, individuos como Simón Bar-Yora, quien afirmó ser el Mesías y cuyo movimiento fue aplastado. Así que cuando él murió, su movimiento fue aplastado. Entonces creo que tenemos que preguntarnos qué explica que estos 11 discípulos atemorizados luego pasen no solo a proclamar que Jesús resucitó de entre los muertos, sino que incluso llegaron al punto de arriesgar sus vidas en medio de la persecución. Y algunos de ellos sí murieron por esa proclamación. Así que pienso que no está fuera del ámbito de lo posible que la historia pueda evaluar esta evidencia y decir, bien, tenemos estas preguntas. ¿Cómo explicamos entonces algo como una tumba vacía? O incluso el hecho de que los discípulos de Jesús regresan y el relato de Pentecostés ocurre en Jerusalén. Así que los discípulos de Jesús regresan a la escena del hecho, en la ciudad donde la gente habría visto su crucifixión, y ahora están proclamando que ha resucitado. ¿Por qué volverías al lugar donde la gente realmente podría haber sabido lo que ocurrió, especialmente si estás tratando de ser engañoso o deshonesto? Y es allí donde sucede. Y Esteban es el primer mártir.
Eso también ocurre en Jerusalén. Eso habría sido una clara advertencia para los discípulos si querían continuar proclamando estas cosas. Habrían entendido que esto es controversial, tanto en círculos judíos como en círculos gentiles. Proclamar estas cosas, declarar a Jesús como Señor. Una de las confesiones más tempranas del cristianismo fue Jesús es Señor, en una sociedad que decía César es Señor. Así que había riesgos políticos, había riesgos religiosos, y sin embargo los discípulos continúan proclamando estas cosas, incluso a costa de sus propias vidas. ¿Qué dices cuando la gente afirma: mira, hay partes del Nuevo Testamento que aluden a que Jesús es el Hijo de Dios, y hay otras partes donde parece ser Dios mismo? ¿Cómo respondes a ese argumento de que hay una inconsistencia allí? Sí, Hijo de Dios es un título que no está destinado a diferenciar a Jesús de Dios. En el Evangelio de Juan, en particular, tenemos casos donde Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo de Dios, de una manera que hace que los judíos tomen piedras para apedrearlo. Y cuando él dice, ¿por cuál de estas buenas obras me van a apedrear?, ellos responden, no por tus buenas obras, sino porque llamas a Dios tu Padre, haciéndote igual a Dios. Y Jesús entonces no dice, no, me han entendido mal. Mis amigos musulmanes suelen señalar que hay múltiples hijos de Dios a lo largo de la Biblia. David fue llamado Hijo de Dios. Pero lo que es único es que, a pesar de que existen, como a veces dicen mis amigos musulmanes, hijos por montones, la realidad es que Jesús no está afirmando ser un hijo de Dios. Él está afirmando ser el Hijo de Dios de una manera única, que no solo lo coloca en igualdad con el Padre, sino que en este contexto monoteísta del judaísmo antiguo se atribuye a sí mismo honores, atributos, nombres y obras que solo Dios mismo tiene derecho a poseer. Así que los judíos a lo largo del Nuevo Testamento, durante el ministerio de Jesús y en todo lo que hacía, no estaban confundidos por lo que él decía. Por ejemplo, al comienzo del Evangelio de Marcos, cuando él perdona los pecados de una persona, su respuesta es, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tienen toda la razón. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Así que Jesús, en su respuesta, está diciendo, hago esto para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Eso no es una corrección, es una reformulación que dice, sí, tienen razón, solo Dios puede perdonar pecados. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué me convierte eso? He visto a Ricky Gervais en varios programas de entrevistas. Es uno de los ateos más famosos del mundo. Y él dice, miren, hay 3000 dioses y los sumas de todas las religiones. ¿Quién puede decir que el tuyo es el verdadero? ¿Y qué pasa con los otros? No existen. ¿No son dioses reales? En otras palabras, su postura es, no pueden estar todos en lo correcto, a menos que existan 3000 versiones diferentes de un ser espiritual sobrenatural que nos supervise a todos. ¿Qué le dices a él? Sí, bueno, creo que es un argumento bastante débil, en el sentido de que la competencia no niega la realidad objetiva. Supongamos que usamos una analogía de tribunal. Si alguien fuera condenado por un delito aquí en la ciudad de Toronto, donde vivo, y se presentara ante el juez y dijera, ¿en serio creen que yo cometí este delito? ¿Saben cuántas personas hay en la ciudad? Tenemos 3 millones de personas en la ciudad, y creen que fui yo quien cometió el delito. ¿En serio? De entre todos, ¿saben cuántas personas hay en Toronto? ¿Cuántas hay en Ontario? ¿Cuántas hay en Canadá? ¿Cuántas hay en América del Norte? ¿De verdad creen que, dado el número de personas que hay en la Tierra, yo soy quien cometió el delito? No miraríamos al juez y diríamos, bueno, ese es un buen argumento. ¿Has pensado en cuántas otras personas hay alrededor solo porque piensas que este individuo en particular cometió el delito? ¿En serio? No. No escogemos arbitrariamente a alguien, o en el caso del cristianismo, a un Dios. Creemos que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, basándonos en la evidencia, no solo en lo que encontramos en la Biblia, sino también en el ajuste fino del universo, en la moralidad dentro de la realidad objetiva de este mundo, y en el hecho de que nosotros, Pierce, somos personas que operamos con moral, con significado e intención, y que tenemos valor intrínseco. Consideramos estas cosas y no elegimos arbitrariamente a Yahvé, el Dios de la Biblia, por encima de Zeus, Thor, Alá o Buda. Lo hacemos, yo diría, basándonos en la evidencia concreta y públicamente disponible que apunta a las afirmaciones de verdad que argumentaría el cristianismo responde en relación con las preguntas últimas que tenemos. Si llegaste hasta acá es porque hay algo en vos o quizás Dios
te está reteniendo para que escuches estas palabras. La tumba vacía no es un dato menor, es el eje central sobre el cual gira toda la historia de la humanidad. Los discípulos no murieron por una historia que ellos mismos se habían inventado. Y la conversión del apóstol Pablo no se explica sin la resurrección de Cristo. Y Santiago y Judas, hermanos de Jesús, que antes de la resurrección de Cristo lo habían llamado loco, después de haber visto al Cristo resucitado, lo llamaron Señor, que es un título para Dios. Y todos ellos murieron como mártires, entregaron su vida defendiendo la verdad de que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que vino a este mundo, vivió una vida perfecta, murió y resucitó entre los muertos para perdonarnos de nuestros pecados. Si nosotros nos arrepentimos de ellos y creemos en Cristo y le entregamos toda nuestra vida como una forma de agradecimiento. Ninguna conspiración sobrevive a ese nivel de costo personal, entregarse a Dios hasta el martirio mismo. Así que presta atención a esto que quiero decirte. La fe cristiana no pide que apagues tu mente, te pide que la uses bien. Y si este video despertó algo en vos, no apagues eso apresuradamente. Anda a la Biblia, ora, pedí ayuda, busca a un cristiano verdadero, alguien que sepas que haya sido transformado por Jesús. Incluso escribime en los comentarios, vamos a estar pendientes. Seguramente yo y otros hermanos van a responder tus preguntas. Y si ya sos un hijo de Dios, compartí este video para que muchas personas puedan llegar al Evangelio de Salvación. Esto que acabas de escuchar hoy es muy importante, tiene peso eterno y la evidencia no huye de las preguntas. Y la verdad tampoco. Y Cristo resucitó de entre los muertos. Y ahora ya sabes lo que eso significa para vos. Te ruego que abraces esta verdad, porque fuera de Cristo no hay esperanza y solo queda un infierno eterno. Pero si crees en Jesús, te arrepentís de tus pecados, te espera toda la bondad que el Dios Todopoderoso puede darte en esta vida y en la siguiente. Si querés aprender a responder al mejor argumento de los ateos, no podés perderte este video. Vas a encontrar una respuesta simple, pero muy efectiva.